Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Les comento que mi nombre es Ricardo Cornejo y esta es una nueva clase de preparación para la obtención de licencia de motocicleta, ¿ya? La llamada clase C, ¿ya? Así que ojo con ello. Espero que a todos les guste la clase, espero que a todos les vaya bien cuando vayan a presentar su examen. Les comento que tienen disponible la sección de preguntas para comunicarse conmigo. Ya me pueden hablar a través de la sección de preguntas, ¿cierto? Y le mando un saludo a Emil, que está conectado o conectada, no sé, me dice ahí si es hombre o mujer, y a Enrique, ¿ya? Victoria Rodríguez también se acaba de conectar. Victoria Rodríguez, espero que estén muy bien los tres, ¿ya? Cualquier cosa, también es bueno que si me pueden saludar, para yo saber que ustedes me están escuchando, lo hagan a través de la parte de preguntas. Cuando yo me despido al final, también se pueden despedir de mí, también para saber que ustedes me están escuchando y que hay conexión, ¿ya? Emil, soy hombre. Ah, ok, Emil. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias por comunicarse conmigo. Saludos para ti también. Hola, profe. Antes de ayer no pude conectarme. La página no me dejó y ayer tampoco. Ya, Victoria, puede haber sido porque empezamos unos minutitos más tarde. ¿Hasta qué hora trataste de conectarte, Victoria? Ya, te pido, creo que justo a esa hora me conecté yo, ya, así que te pido que ojalá trate de intentarlo hasta las 17:20, ya, puede haber pasado eso. Yo ayer, sé que ayer me demoré, tuve un problema de conexión y me demoré en poder entrar, ya, también, pero a las 17:15 o 17:17 por ahí ya se estaba realizando la clase, ya, como te digo, casi siempre se va a realizar, ya, a no ser que esté cancelada o algo así, ya, así que te pido disculpas, igual Victoria, ya, de todas formas, debiesen estar todas las grabaciones para que ustedes puedan acceder a ellas. Ya, el día de hoy lo que vamos a hablar es acerca de la conducción en grupo de motocicletas. Es muy importante. Dice, se deberá nombrar un líder o un jefe, en definitiva, un líder que será el responsable de guiar al resto del grupo. Su misión es marcar la ruta, ir delante, decidir el camino que debe seguir el resto, marcar la velocidad a la que debe circular el grupo y decir cuándo tienen que parar, ¿ya? Hasta aquí, ¿cierto? Suena como muy jerárquica la cosa, ¿ya? Un líder o jefe de un grupo de motocicletas, en el fondo lo que hace es dar, ¿cierto?, sus conocimientos, ayudar a los que vienen partiendo en este tema y guiar, ¿ya? Sin embargo, obviamente, ¿cierto?, en un grupo nadie me puede obligar a hacer nada que yo no quiera, ¿ya? No hay que confundir las cosas, ¿ya? Entonces, si en algún grupo de motocicletas percibimos algún tipo de conducta media abusiva, ya entendamos que no tenemos por qué aguantar algo que no nos parece. Cuando hablamos de que el jefe o líder tiene que decir cuándo parar, eso se refiere a que hay que llegar a un consenso, ¿cierto? Y que en ciertas partes va a ser obviamente mejor detenerse, tanto por el tiempo que vayan circulando o por el lugar en el que están, que puede ser más o menos seguro, y eso obviamente va a ayudar a que el líder va a ayudar a guiarlo, ¿cierto? Y a conseguir lo mejor posible. Es importante
queridos amigos, ¿cierto? Que la persona que sea líder de un grupo de motocicletas realmente sea una persona que sepa del tema, ¿ya? No porque tiene la mejor moto, no porque tiene más plata, no porque, por ninguno de esos motivos, ¿ya? Sino porque realmente sabe y puede hacer un aporte para los que van entrando, ¿ya? A este mundo y a esto. ¿Y por qué? Se habla en el libro El nuevo conductor de la conducción en grupo de motocicletas. ¿Por qué se habla de eso? Se habla porque precisamente, ¿cierto? Cuando uno está empezando a andar en moto, le gusta salir con otros motociclistas, empieza a hacer grupo, ahora es mucho más fácil con las redes sociales, ¿cierto? Uno puede hacer una convocatoria, por ejemplo, que a tal hora vamos a salir todos los motociclistas de Win y vamos a hacer un paseo a Paine, por ejemplo, ¿ya? O se invitan a los motociclistas de Win que quieran ir a un paseo a Paine, ¿cierto? Que nos juntemos en tal parte. Entonces, es muy fácil que se formen grupos de motocicletas. Sin embargo, lo ideal es que ojalá tengamos un grupo consolidado, si es que nos gusta eso. ¿Para qué? Para que sepamos más o menos cómo conducen todos, ¿cierto? Para que en el caso de que haya alguna persona que esté recién partiendo en esto, pueda ir eh, mejorando, ¿cierto? Con los consejos de la gente mayor o de los que llevan más experiencia sobre la moto. Dice también que el líder debe adaptar el ritmo del grupo a la velocidad del motociclista más lento. En lo que respecta a la recarga de combustible, debe efectuarse en intervalos que precise la motocicleta de menos autonomía y siempre debe recargar todo el grupo en cada parada. Ya, miren, aquí hay dos puntos importantes para los grupos de motocicleta. Para empezar, tenemos que adaptarnos a la moto que corre menos, ya que anda más lento. Segundo, ¿cierto? Tenemos que cargar combustible en el intervalo que precise la motocicleta que tenga el estanque más pequeño o la autonomía menor. ¿Ya? Súper importante. Dice Victoria, le comento que he llegado a un 95% en mis test de la página. Aún me siento nerviosa, con dudas. ¿Qué me aconseja, profe? Doy mi examen el 3 de julio, me siento muy nerviosa a medida que avanzan los días. Mira, Victoria, para el 3 de julio, vamos a hacer un paréntesis para responderle esa pregunta a Victoria. Para el 3 de julio igual te queda harto, ya te quedan más de 15 días. Yo te recomendaría que sí, ya. Sin embargo, estos días que te quedan, ¿cierto? Si es que estás en un 95% de aprobación, por decirlo así, sigue haciendo muchos test, ¿ya? Los test son los que, en mi opinión, más ayudan a aprobar el examen, ¿ya? Lo que no necesariamente tiene que ver con que yo sea súper buen conductor, ¿ya? Son dos cosas que van de la mano, pero que a la vez son distintas, ¿ya? Entonces, mira, es importante que sigas viniendo a clase, ¿cierto? Leyendo los temarios, y es lo más importante para el test es que tú hagas test, ¿ya? Muchos test. Yo siempre a las personas con las que hablo, a las que estoy preparando, les digo que normalmente cuando uno hace 100 test a conciencia, llega a equivocarse en un 0%, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces las preguntas, a pesar de que nosotros sabemos la respuesta, entre comillas, las preguntas están hechas de tal forma que nos pueden confundir y terminamos respondiendo una que no es, ¿ya? Eso yo por lo menos siento que puede pasar. ¿Y cómo achicamos lo más posible ese grado de incertidumbre? Practicando, ¿ya? La idea es que vayamos a la MUNI, ¿cierto? Al examen municipal, cuando ya hagamos test y no nos equivoquemos en ninguna, ¿ya? O nos equivoquemos a lo más en una, ¿ya? Ahí.
pero si todavía me estoy equivocando en 4, en 5, por ejemplo, no es recomendable ir todavía, ¿ya? Va llegando a los 100, al 100% de aprobación, a los 100 test, ya, perfecto. Como te digo, en los 100 test más o menos ya deberíamos estar en condiciones, ¿cierto?, para aprobar. Claro que hay personas que necesitan 50, hay personas que necesitan a lo mejor 110, 120, eso depende un poquito de cada persona, pero ese para mí es como el número promedio, ¿ya? Y lo otro importante, y esto se lo digo a todos, es que cuando ustedes vayan a dar el examen, sobre todo por primera vez, ¿ya? Vayan relajados. ¿Por qué? Porque en el caso que no lo aprueben, tienen otra oportunidad para hacerlo, ¿ya? Porque si yo me pongo muy nervioso, puede que tenga todo el conocimiento en mi cabeza, pero estoy tan nervioso que no lo puedo aplicar, ¿ya? Entonces piensen en que ya, bueno, voy a ir, voy a hacer lo mejor posible, y bueno, y si no me va bien, ya en la segunda me irá mejor, ¿ya? Piensen un poquito así, réstenle, entre comillas, yo sé que para la mayoría de las personas es un paso súper importante, pero si es necesario restarle importancia a nuestra mente para poder ir a la prueba un poco más relajado, eso nos va a servir mucho. Y como les digo, lo que más sirve para mí son los videos, o sea, son los tests. Bueno, los videotest también, pero hacer que ustedes hagan muchos tests, ¿ya? Y hagan test, por si acaso, hagan test de 35 preguntas, tal como es la municipalidad, ¿ya? Porque por ahí hay algunas partes donde uno puede hacer test abreviados, que son solo de 10 preguntas, o de 20 preguntas, o de 15 preguntas, y eso no es lo mismo que no cuenta como un test completo cuando yo les hablo de 100 test. Cuando les hablo de 100 test, son 100 test de 35 preguntas, tal cual como sería en la municipalidad. Y para eso tengo que dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo, leer y entender cada una de las preguntas que estoy respondiendo. De nada, Victoria. Ya, entonces siguiendo con el tema de la conducción en grupos de motocicleta. Dice, el objetivo más importante del líder es velar en todo momento por la seguridad de todos los integrantes del grupo. Dentro de las responsabilidades del líder está también designar una persona de su confianza que debe ir al final del grupo. Las personas que elija para ir al final del grupo también desempeñan un papel importante, ya que serán los ojos del líder en sus espaldas. Este tiene que evitar que nadie se quede atrasado y que nadie se pierda. Ya, esta persona que va a ser una persona de confianza del líder, también tiene que ser un motociclista experimentado. Y otra cosa importante es que tanto el líder, ¿cierto?, como esta mano derecha que va a ir cerrando el grupo, tienen que tener o conducir, ¿cierto?, motos confiables, ¿ya? No importa que no sea la mejor moto, ¿ya? No importa que no sea la moto más cara, ni la con mejor tecnología, ni la más nueva. Sí importa que sean motos, ¿cierto?, que sean confiables. ¿Y qué significa que un vehículo sea confiable? Que no ande quedando en pana a cada rato, ya que ojalá que no quede prácticamente nunca en pana. ¿Y cómo puedo yo disminuir? Esta es una pregunta para ustedes, les voy a dar un minuto para responder. ¿Cómo puedo disminuir las probabilidades de que una moto quede en pana? Primera vez que hago esta pregunta a ustedes, ¿ya? ¿Cómo puedo disminuir las probabilidades de que una moto quede en pana? Emil, Enrique, Perla Parra, bienvenida, y Victoria Rodríguez, respóndanme en la sección de preguntas, por favor. Un minuto para responder.
Muy bien, llegaron dos respuestas. Tres respuestas. Hola, profesor. Saludos, dice Perla Barra. Muchas gracias por saludar, Perla. Y Emil dice, tener la moto en buen estado haciendo sus mantenciones al día. Eso, muy bien. Revisando los neumáticos antes de salir, entre otras, ¿ya? Llenando el tanque a full. Muy bien, Emil. Ya, muchas gracias por tu aporte, ¿ya? Eh, Solo me respondió Emil, ¿ya? Así que hay una estrella para Emil y los demás, cuando haga alguna preguntita, traten de participar, ¿ya? Súper bien, ya recuerden siempre que cualquier moto que yo tenga, cualquier vehículo que yo tenga, siempre voy a disminuir la probabilidad de que el vehículo falle si es que reviso, ¿cierto? Y hago las mantenciones correspondientes. Si es que usa agua, reviso que tenga agua, reviso que tenga aceite, reviso la presión de los neumáticos, reviso que el combustible esté en full, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Siempre debemos entender, ¿cierto? Que la mantención, el mantenimiento, el cuidado pasa por nosotros. ¿Hay vehículos que son mucho más confiables que otros? Claro que sí, pero para todos los vehículos la mantención es pieza primordial, ¿cierto?, de que los vehículos sean confiables. Después me habla, ¿cierto?, de cómo circular en grupo. Dice, una vez que el grupo está en movimiento, en ciudad, el líder tendrá presente a todos los que vienen detrás de él, teniendo en cuenta semáforos y retenciones para que el grupo no quede dividido. En carretera debe haber dado instrucciones precisas al grupo de cómo colocarse para circular. Está prohibido circular en paralelo, ya que no podrá efectuar alguna maniobra de emergencia si es necesaria. El líder también debe comunicar a todos los integrantes del grupo la distancia entre motocicletas y la forma de circular. La forma más segura es circular de forma alterna, uno por la derecha y otro detrás por la izquierda, y así sucesivamente. De esta forma se dispone de más espacio para realizar maniobras sin peligro de tropezar con otra moto que fuera en paralelo. El líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. Todos ellos deben colocarse en grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia puedan vigilarlos, ¿ya? Ojo, cuando se dice que los conductores con más experiencia puedan vigilarlos, es para hacer críticas constructivas. No es para que los reten, no es para que los humillen, no es para nada de eso, ¿ya? A veces los grupos de motocicletas funcionan de forma un poquito sectaria, ¿ya? Entonces, debemos tener cuidado también con eso. Como muchas veces nos vamos a juntar con gente que vamos a ver por primera vez, tenemos que asegurarnos de que nadie, ¿cierto?, abuse con nosotros, que nadie nos trate mal, etcétera. Pero sí tenemos que estar muy abiertos, ¿cierto?, a que nos puedan corregir, ¿cierto?, y dar consejos para que nuestra conducción sea lo más segura posible, ¿ya? Súper importante. El adelantamiento. El líder debe programar los adelantamientos para que en la medida de lo posible todos puedan hacerlo sin que queden otros autos o camiones intercalados en el grupo. Cuando se llega a un vehículo que circula más lento, algo normal en tramos de carretera, de montaña, ¿ya? Porque dice algo normal en tramos de carretera de montaña. Porque cuando nos gusta andar en moto, ¿cierto? Normalmente buscamos caminos con curvas, ¿ya? ¿Y dónde hay caminos con curvas? O buscamos partes donde la vista sea bonita, ¿ya? ¿Y dónde pasa eso? En los caminos de montaña, justamente, ¿cierto? Entonces, que cuando se llega a un vehículo que circula más lento, algo normal, entramos de carretera de montaña,
Se debe adelantar ordenadamente, respetando siempre la posición de los compañeros en el grupo. Eso se refiere a que cuando nosotros adelantamos en grupo, no nos podemos estar adelantando entre nosotros al mismo tiempo. El compañero que va primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, quedan en el mismo orden antes de adelantar y después de adelantar. No cambian su orden. El que era quinto sigue quinto, el que era segundo sigue segundo y así sucesivamente. ¿Ya? Dice, la importancia de la mirada. Ah, no, voy a decir algo antes de seguir con eso. Cuando estamos adelantando en estas condiciones, ¿cierto? Normalmente es un adelantamiento difícil. ¿Por qué? Porque van a haber curvas. Para empezar, nunca debiéramos adelantar en una zona, ¿cierto? Que no tenga línea discontinua, ¿ya? O línea segmentada. No podemos adelantar en una zona con línea continua, menos con doble línea continua, ¿ya? No podemos. Sí podemos en zonas que tengan la línea discontinua, ¿ya? Sobre todo si estamos, bueno, no decir sobre todo en realidad, porque en realidad nunca deberíamos adelantar sin respetar las líneas de demarcación del camino, ¿ya? En Chile, la infraestructura vial es muy potente, ¿ya? Tenemos una muy buena infraestructura vial. Tú te vayas a una cuesta, a un camino rural, a, no sé, a partes por donde pasan realmente pocos vehículos, y esos caminos están igual de bien señalizados que los caminos de la ciudad, ¿ya? Quizá alguno de ustedes puede decir, oh no, pero en mi casa o en mi comuna, ¿cierto? La señalética es mala, ¿ya? Pero aunque no lo crean, comparados con muchos países de la región, ¿cierto? Con la mayoría, diría yo, tenemos una infraestructura vial excelente, ¿ya? Excelente. Ni siquiera, ni siquiera se acercan muchos países a tener la infraestructura vial que nosotros tenemos, ¿ya? Por ejemplo, aquí en las partes donde se podrían desprender piedras, se pone malla, ¿ya? O se le pone una especie como de capa de cemento, no sé cómo funciona eso, pero no están las paredes desnudas. Y acá es muy raro que te caiga un rodado cuando vais por una carretera o por un camino, ¿ya? Hay otros países que los rodados son súper normales, ¿ya? Y que son como parte del día a día, ¿ya? Entonces, hay que entender siempre que debemos respetar, ¿cierto? Y entender que, por ejemplo, si hay línea continua es por algo. No es porque a alguien se le ocurrió poner esa línea y no, si aquí se puede adelantar igual. No se puede, ¿ya? Si hay línea continua, no se puede. Ya yo diría que hay muy pocas partes, contados con los dedos de mi mano, ¿cierto? Que desde que llevo en esto, solo pienso, porque no soy experto en ese tema, que podría estar otro tipo de señal, por ejemplo, ¿ya? O otro tipo de demarcación. Pero eso es lo que yo pienso sin ser experto. Todo lo demás que he visto, la inmensidad de cosas que he visto, tienen total lógica y están súper bien hechas, ¿ya? Entonces, respetemos siempre las normas de seguridad, las normas viales, ¿cierto? La señalética, la demarcación, etcétera. Siempre, porque eso es muy probable que haga la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo si voy en moto. Ya, dice que al circular en grupo debe estar, esto en el contexto, ¿cierto?, de la importancia de la mirada, de la importancia de la mirada. Dice que al circular en grupos debe estar pendiente constantemente de los compañeros que van delante y de los que van detrás. Por ello, debe mirar por los espejos muy frecuentemente y respetar las distancias para evitar alcances y maniobras peligrosas.
Paradas programadas. Los integrantes del grupo deben familiarizarse con la ruta y las paradas programadas. En una reunión previa a la partida, el líder les debe comunicar esta información. Cuando nosotros nos juntamos para cierto paseo, ¿cierto? Por ejemplo, ya, vamos a hacer un paseo a la playa. Nos juntamos en la COPEC que está en la ruta 68 en la salida de Santiago. Ahí nos juntamos, a las 9. Nunca nadie llega a las 9. O llegan 2 o 3 personas a las 9 y los demás llegan todos 1 hora tarde. ¿Ya? Ya, pero pongámosle que a las 10 estamos ya todos juntos. En ese momento hacemos una reunión. Ya, vamos a hacer tal y tal cosa, ¿cierto? ¿Cuál es la moto más lenta? ¿Cuál es la moto que necesita cargar combustible entre medio del viaje? ¿Ya? O a lo mejor todas las motos son iguales porque son motos, es un paseo monomarca, ¿ya? Que pasa mucho eso también, por ejemplo, se juntan todos los que tienen R15, se juntan todos los que tienen Kawa, se juntan todos los que tienen, qué sé yo, IBR, no sé, ¿ya? Y hacen un paseo, entre comillas, monomarca. Siempre hay una moto por ahí que no es de las mismas, pero suele pasar harto eso, ¿ya? Sobre todo cuando somos primerizos. Entonces, independiente de cómo sea, determinar cuánto es la velocidad que vamos a llevar para que todos vayamos cómodos y determinar dónde vamos a parar y determinar cuándo vamos a cargar combustible, etcétera. Todo eso llevando una idea más o menos clara, ¿ya? Entonces dice que eh, si algún integrante del grupo le surge el imprevisto de tener que realizar una parada de emergencia, siempre debe tener un compañero que le asista. Esta función la debe realizar normalmente el conductor que cierra el grupo. En caso de que alguien necesitara salir de la carretera para hacer una parada no programada, un compañero debe detenerse también por si necesita ayuda. Es peligroso que un grupo tan grande se detenga a un lado de la carretera. Si alguien necesita detenerse, el resto del grupo deberá continuar hasta la siguiente parada. Colocación. El líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. Todos ellos deben colocarse en los grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia puedan vigilar. Recuerden, recuerden, vigilar no es retar, vigilar no es humillar, ¿ya? Vigilar es ver y luego corregir de forma amable para que los receptores, ¿cierto? Tengan una buena acogida de este comentario. Dice, si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe debe reducir la velocidad para no perderlo, ¿ya? Quiero volver a la parte donde dice colocación, ¿ya? Que antiguamente yo siempre que llegaba a este punto leía colación, ¿ya? Alguno de ustedes ya les he contado esa mini anécdota. Entonces yo decía colación y empezaba a leer algo en aquel, ¿ya? Entonces, colocación. Dice, el líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. Todos ellos deben colocarse en grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia puedan vigilarlos, ¿ya? Jóvenes, siempre, ¿ya? Vamos a llegar a esa parte, pero quiero decirlo con mayor énfasis. Siempre en un grupo debemos circular de forma paralela, ¿ya? ¿Qué significa circular de forma paralela? Significa circular uno aquí y el otro acá. Cosa que si frena,
tiene este espacio para que éste pueda avanzar. Y si éste acelera, ¿cierto? Puede moverse todo esto. Además de eso, que este de acá puede moverse así por la pista en caso de emergencia, y este que está acá puede moverse así en caso de emergencia. Entonces, cuando circulamos en grupo, ¿ya? Debemos circular así. ¿Y por qué no circular uno atrás del otro? Bueno, fácil. Porque si circuláramos uno atrás de otro, tendríamos que dejar mucha distancia y el grupo se alargaría muchísimo, ¿ya? Entonces, por eso que se usa la formación en zigzag, ¿ya? Dice, si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perderlo. El líder debe siempre señalar que va a girar o que va a cambiar de pista. Si tuviera que hacerlo de forma inesperada en un cruce de intersección sin tiempo para que todo el grupo gire con seguridad, esa es la palabra clave, girar, doblar, virar, con seguridad, debe seguir hasta que encuentre una intersección en la que todo el grupo pueda hacerlo. Las señales manuales que se realicen por el líder deben ser acotadas previamente y después repetidas por los demás. Estas deben ser sencillas, fáciles de aprender y debe existir el menor número posible de ellas. Las señales las puede hacer tanto el conductor como el pasajero siempre que sean establecidas por el grupo. ¿Ya? Importante, las señales que hagamos deben ser poquitas, ¿cierto? Y deben ser señales claras. Además de ello, todos las deben conocer, ¿ya? Normalmente uno también importa algunas señales de otros lados, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno quiere parar en un grupo, primero que quiere parar hace esto, ¿ya? Y empieza a detenerse. Levanta el brazo y cierra la mano. Si ustedes ven, por ejemplo, las películas de guerra, eso lo hacen los soldados cuando van así como una misión y tienen que parar sin decirle al otro que viene atrás porque van calladitos, ¿cierto? Le hacen así, ¿ya? Si hago así, seguimos y si hago así, paramos, ¿ya? Entonces, señales como esa, ¿ya? Señales que vayan, que sean fácilmente reconocibles por las demás personas. Las condiciones climáticas adversas como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento. Ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa más espacio con respecto al vehículo que lo antecede. Velocidad reducida, frenadas y aceleraciones más suaves, menor brusquedad en general en la conducción. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de condiciones climáticas adversas. Dejamos de hablar ya en estricto rigor de la conducción en grupos, ¿ya? Aquí estamos hablando principalmente de la conducción ahora con condiciones climáticas adversas. Lo primero que yo les voy a decir con respecto a este tema es que si hay condiciones climáticas adversas como lluvia, nieve, hielo, frío extremo, no usen la moto. Déjenla en la casa, váyanse en auto, váyanse en micro, pídanle a un amigo que vive cerca que los pase a buscar, etcétera. Exploren otras opciones para cuando llueva, ¿ya? ¿Por qué? La verdad es que muchas veces cuando los motociclistas sobre todo están recién empezando y llueve, se supone que los que salen con lluvia son valientes y son de verdad, ¿ya? Yo les digo que no es así, ¿ya? Yo les digo que si usted puede evitar, ¿cierto? Si usted puede evitar salir con lluvia, evite. ¿Por qué? Porque fome es, usted va a llegar todo mojado, ¿cierto? Se puede enfermar o puede chocar o se puede caer o puede sufrir algún tipo de daño usted o la moto.
Si usted puede dejar la moto en la casa cuando llueve o cualquier condición climática adversa, hágalo, ¿ya? Hay gente que lamentablemente trabaja en la moto y tiene que salir igual a trabajar esos días. Bueno, ahí cada uno sabe dónde aprieta el zapato, ¿cierto? Pero si es solo para ir al trabajo, ¿cierto? Si es solo para salir o si es solo para dar una vuelta, obviamente yo siempre le voy a recomendar que deje la moto en la casa cuando haga mucho frío. ¿Por qué? Porque se puede congelar el piso. Cuando haya hielo, por lo mismo. Cuando haya nieve, por lo mismo. Cuando haya lluvia, por lo mismo. Además de eso, debemos estar conscientes y que es algo que no muchas personas nos dicen. Cuando llueve, hay muchos vehículos a los cuales su visibilidad se reduce, pero como a un 10%. ¿Por qué? Porque hay muchos vehículos que andan con la calefacción mala. Hay vehículos que andan con vidrios rotos, ¿ya? Hay vehículos que tienen malo el limpio parabrisas, las plumillas, que tienen malo el parabrisas, muy contaminado, no se puede limpiar bien. Entonces, con la lluvia y el agua, aumenta las probabilidades de que esa persona pueda no verte, ¿ya? Además de lo propio de la lluvia, ¿ya? Además de lo propio de la lluvia. Emil dice, eso iba a preguntar, que si era recomendable, me imagino que era o no, ¿cierto? Subir, si era recomendable o no subir a farellones, por ejemplo, en invierno, ¿ya? Bueno, creo que ya te respondí, Emil, la pregunta con lo que te acabo de decir, ¿ya? Ahora, claramente hay personas que hacen deporte en su moto, ¿cierto? Y que van preparadas, que van con harto equipo, que se abrigan, pero bien, que tienen buenos pantalones, buenas chaquetas. Y yo he visto gente subiendo a farellones con mucho barro, mucha nieve, ¿ya? Pero eso ya es como parte de un deporte y tengo que realmente dedicarme a eso y aún así es muy peligroso, ¿ya? Van con tremendas botas de enduro que llegan hasta la rodilla y son súper duras, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver ya con un deporte, ¿ya? Y ahí ya también volvemos al tema de que ahí cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Pero desde mi punto de vista, a mí me gusta la moto, pero me gusta disfrutarla, ¿ya? Me gusta salir con buena temperatura, me gusta salir en verano, me gusta salir tranquilo, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Eh, con condiciones climáticas adversas, las probabilidades de que salga algo mal se multiplican por muchas veces. Así que ahí les dejo esa información. Genial, Emil. Muchas gracias también por interactuar el, con la sección de preguntas. Ya, entonces, en caso de que nosotros igual tuviéramos que salir, la recomendación mayor, ¿cierto? Que engloba todo, es que tengamos menor brusquedad en general en la conducción, ¿ya? Menor brusquedad en la conducción. Tenemos que dejar más espacio. Tenemos que tener una velocidad menor y tenemos que nuestras frenadas y nuestras aceleraciones hacerlas más suaves, ¿ya? Menor brusquedad en la conducción. Y una condición climática, ¿cierto? Entre comillas, adversa, que se da todos los días en la oscuridad. La capacidad, dice, de reducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. El riesgo de siniestro es mayor durante la noche, entre otras causas por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. De igual modo, como ya hemos visto al conducir en la oscuridad, y aunque no miremos directamente a los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que puedan empeorar temporalmente nuestra visión. Nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros, ¿ya? Calcular distancia, ojo que al ojo,
ya, valga la redundancia. ¿Podemos calcular distancia de forma exacta? No. Podemos saber si algo está más lejos o más cerca, nada más. En la oscuridad, estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia. En estas condiciones, el tráfico que viene en sentido contrario parece encontrarse más lejos de lo que realmente está. Esto puede hacer que usted aprecie más las distancias cuando desee adelantar a otro vehículo. Al conducir en la oscuridad, sus posibilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otros, de los siguientes factores. La potencia y ajuste de sus luces, es decir, tus luces deben ser lo suficientemente potentes y estar puestas de la forma correcta. Cuanto veamos, hay personas que ven más y personas que ven menos en la oscuridad. La capacidad de reflejar la luz del objeto, es decir, que el objeto sea blanco, o sea negro, o sea reflectante. De si hay lluvia, niebla o nieve. Y también de la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario. Y aquí les voy a decir la última parte de la clase de hoy. Cuidemos de no modificar nuestras luces de forma que afectemos la visión de los demás. Cuidemos ese factor. ¿Por qué? Porque podemos producir un accidente solo por tener luces demasiado potentes. Normalmente, muchos conductores, no solo de motos, sino camiones, de lo que haya, les encanta poner tantas luces que los vehículos parecen ovnis, ¿ya? O les encanta poner luces que son demasiado potentes y ni siquiera están bien alineadas. Y hay muchas de esas luces que inclusive alumbran bastante poco, pero molestan mucho. Entonces, muchos ojos es que van a modificar sus luces, ¿ya? Eso, queridos amigos, por el día de hoy, ¿ya? Recuerden, en la oscuridad siempre tener luces en buen estado, bien alineadas y además de eso, con la potencia necesaria. Ya lamentablemente en las revisiones técnicas no existe un rechazo por luces propiamente tal, ¿ya? Lo que existe es rechazo porque las luces no prendan. Pero si yo tengo un foco que apenas prende, igual va a pasar, ¿ya? Entonces, es ojo con eso, tenemos que preocuparnos de ese factor, que la luz sea como tiene que ser, ¿ya? Y que el foco esté alineado. Hay algunos videos en YouTube en los cuales se puede ver cómo se alinea un foco de un auto o de una moto, ya se hace una línea en la pared, se pone a cierta distancia el foco, se sube o se baja, etc. ¿Ya? Para que obtengamos la mejor visual del camino, ¿ya? Queridos amigos, recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo y que esto es practicatest.cl. Sigan estudiando y éxito para todos los que se les vienen ya sus pruebas, ¿ya? Muchas gracias a todos los que interactuaron. Hoy día tuve 19 mensajes, ¿ya? Así que muchas gracias a todos, ¿ya? Victoria Rodríguez, muchas gracias, profe, por la clase de hoy. Nos vemos mañana. Muchas gracias a ti, Victoria, y disculpa de nuevo por lo de ayer. Gracias, profe, dice Emil. Gracias a usted, dice Perla Parra. No, gracias a ustedes, chiquillos y chiquillas. Cuando ustedes hablan, para mí es mucho más llevadero, ¿ya? Cuando no hablan, cuando están calladitos, es más fome la clase, ¿ya? Les mando un gran abrazo, cuídense mucho. Mañana seguimos hablando de visual, de metros, a los que alcanzan las luces altas, las luces bajas, así que está bien interesante la clase del día de mañana. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Práctica Test, Ricardo Cornejo. Chao, chao.